están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo Buenas, están? ¿todo Bien, bien? bien, bien. Chicos, estaba viendo el tema esto de armar el recurso gráfico y en esto de las recomendaciones de no Bien, caer por ahí en una línea histórica o que sea un cuadro conceptual. Por ahí se me ocurría que podríamos ir buscando imágenes o poder armar algo con lo que nos fue quedando de los conceptos principales quedando. o de cuestiones características del proyecto político que nos tocó estudiar. ¿Qué opinan ustedes? Bien, sí, para mí está Bien, bueno. Está sí, bueno está que bueno. podamos ir Sí, buscando imágenes. para mí la clave de las imágenes es ver que traten como de traer todas las variables que nos aportaban los autores a este proyecto. Había cuestiones de lo educativo, cultural, de lo económico, incluso hasta formas de categorizar ese tipo de estado. Eh, Creo que por ahí está bueno como que hablemos de eso para ver entonces qué imágenes se nos vienen un poco. Claro, Bien, yo estuve buscando algunas imágenes que me parecieron buenas y bueno, hablan un poco del tema de la censura del discurso, digamos, que sucedió en los años entre 1960 y 1983 en la Argentina. Bueno, que fue un proceso de represión y de censura cultural de forma que no fue sino puntual en un momento, sino que fue de forma progresiva y acumulativa. Y bueno, y se me vinieron estas imágenes donde aparecía la gente con la boca tapada, muchos actores o cantantes saliendo con pancartas de que no a la represión cultural y demás. Bueno, esta censura cultural. Bueno, el discurso de represivo movilizó a la cultura y a la sociedad a través del acto de esta censura. Este discurso definió el sistema cultural según tres características interrelacionadas, o sea, posee una misión noble que no debe ser alterada, o sea, debe estar siempre subordinado a lo moral, y bueno, lo que plantea el apunte de Avellaneda, de Andrés Avellaneda, es esto, de lo cultural, o sea, de lo moral, de lo que está bien, de lo que está mal. Y obviamente que ahí se empezaron a censurar. yo retomo con Romina de Luca, que también que apunta a esto de que fue un proceso que ya se venía marcando desde Sí, antes. sí. Lo que sucedió en esta etapa de 1976 a 1983, por ahí fue que se pudo llevar a cabo, por ejemplo, la regionalización del currículum en la escuela primaria. Bueno, esto significó que se seleccionaron contenidos mínimos y lo que se iba a trabajar era relacionado a la región que se desarrollara o que se encontraba la escuela. Pero esto ya se venía eh, tratando de hacer ya desde los años 60. Por otro lado, se tomó a la escuela como un espacio donde había que estaba afectado por la prédica y por ideas nefastas, por subversivos, por ende había documentos. A mí me sonó mucho imágenes eh, que bueno, que era para los docentes de cómo detectar ideas subversivas. Claro. Entonces, bueno, por una parte Romina de Luca nombra y menciona eso, y por otra parte la descentralización, que pasó de ser del Estado a las provincias. Hablaba Avellaneda también Claro. esto del estilo de vida argentino, que se define como un conjunto de valores, un ser, un legado, una tradición, o sea, como que los subversivos no querían que la gente se salga de ese legado, de esa tradición. Y era imprescindible para el Estado que se preserve la escala de valores nuestros y que se eliminara lo ajeno, o sea, lo que venía afuera. Ellos no querían que la gente traigan ideas de afuera. Ellos querían que, bueno, se haga lo que decía ellos, lo que decían ellos, o sea, lo que decía la iglesia, o sea, se trataba de censurar todo tipo de ideas que vengan de otro lado, o sea, que dejaran pensar a la gente de otra forma. Se consideraba religiosa toda creencia que respeta a Dios, al hombre, respeto por la propiedad y la primacía de lo espiritual, de lo material. Todo lo que no era cristiano se relacionaba con el marxismo y con el comunismo. O sea, ellos, si veían que podían atentar a estas ideas nacionales,
ya ahí estaban en un problema, entonces ahí era cuando actuaban. Eso es lo que planteó. Perdón, eso que traes es un poco también lo que trae Dualde cuando habla de cierta doctrina de seguridad nacional y relaciona mucho esto de este plan de la dictadura, o como llama también del Estado militar, que no tenía que ver únicamente con preservar lo nacional, sí, sino también como en esto de la disputa que se generó post guerra, Segunda Guerra, entre la Unión Soviética, Estados Unidos, que como que había un poco de esos intereses, como lo contextualiza un poco, y después de eso, no solo hubo por parte de Estados Unidos como el principal, o sea, de querer recuperar cierto poder económico, porque dice, no hablemos solamente de proyectos neoliberales en torno a lo económico, sino que también había una disputa, si se quiere, como ideológica con lo que había sido la Unión Soviética. Y en ese sentido había una cosa también de eso, de preservar la seguridad nacional y de preservar cierta ideología con la máscara del nacionalista, de crear así como una especie de conciencia universal. Y había algo interesante que decía, y lo parafraseo, que dice que la ciudadanía tenga una bayoneta en la espalda, como algo de generando en el subconsciente colectivo o en el inconsciente colectivo, nada, como esa propia lógica de ir en contra de los subversivos. Eso Claro. me parece que es como bastante interesante. Por eso también no fue solamente ejercicio del poder o de la fuerza, estrictamente dado a través de las fuerzas militares, porque cuando habla de terrorismo dice, no es solamente terrorismo de la fuerza, o sea, el ejercicio de la fuerza como quizás otros estados totalitarios lo tuvieron en su momento, sino que era una especie de metodología como de un plan estratégico, metódico, habla de la tecnocracia Sí, también sí. en torno al terror. Esto de que habla, o sea, de que fue un proceso, que no fueron solamente algunos años, sino que se fue llevando a cabo de un periodo bastante largo. Pero Que bueno, tuvo un antes y un después, porque tampoco claro, que terminó y todo cambió, y ya sino está, y que cambió. no, Llegó no, no, mucho que tiempo, muchas después cosas volvió. fueron bastante, mucho tiempo Sí, después. mucho tiempo. Pero bueno, la etapa donde se implementa, digamos, lo peor, la máxima represión fue en 1975, donde se hizo el proceso de reorganización nacional. El discurso de censura, o sea, se encargó de tres rasgos importantes que consideraba centrales. Uno que era la juventud, que es lo que estaba en peligro, esto de que los jóvenes podían tener ideas distintas, a ellos los alteraba. Después, bueno, donde fueron muchos fue en el arte y en la cultura, que sufren plena represión. Por ejemplo, en el cine, obviamente que no dejaban pasar ciertas películas o no dejaban ciertos programas, en la Y música. de hecho no se podían leer ciertos autores, de hecho está ahí simbólicamente Claro, también la foto de la quema de libros. claro, sí, sí. O sea, eso fue fundamental para esa época. Y bueno, y después la educación, obviamente, que ha sido afectada a Tal todos cual. sus niveles, no solamente en el nivel ni primario, secundario, ni universitario, sino en todos los niveles hicieron eh, modificaciones, cambios, o sea, se podían leer ciertos libros, tenía una organización escolar muy estructurada, muy estricta, pero bueno, la transformación no fue de un día para el otro, esto llevó años de venir pensando, de venir organizándolo. Y que Nos- respondía también a un contexto y a un plan económico, como que hay algo de lo metódico, de lo preciso, eh, que era lo que lo orquestaba y que eso lo diferencia de otros momentos en los que hubo, si se quiere, como golpes militares. Claro. Ujú. Aparte, también había mucha gente que estaba de acuerdo con este gobierno. Entonces, por eso dicen que fue un golpe cívico-militar, porque hay gente que los mismos maestros controlaban a los maestros. Eso hubo una lista negra donde iban anotando toda la gente que pensaba diferente. Por eso entonces hubo tanta gente desaparecida, tanto maestros como alumnos Claro. y exiliados. Hubo muchos Esto fue lo, exiliados también. claro. Eso derivó en la transformación del sistema educativo y del sistema cultural con este gobierno militar, como método para combatir la subversión. Se buscaba formar al hombre argentino. Esto implicaba transmitir una concepción cristiana y occidental de la vida y prepararnos para una sociedad que enfrentara a la cultura enemiga, o sea, a lo que venía afuera, al que pensaba distinto,
el peor enemigo era la prensa, el cine, el folclore, la literatura, el teatro, la música. La educación y la cultura eran grandes armas de la infiltración ideológica, o sea, por ahí es donde más los atacaba, entonces a ellos eran donde más atacaron también. Eso es lo que pude ver y entender. Bueno, igualmente Tenían como otro lado, yo sí, creo que con todos estos conceptos vamos a poder armar un buen mapa conceptual o un buen conceptual. gráfico que represente esta etapa, porque cada uno pudimos ir investigando sobre algún costado de todo este periodo y bueno, yo creo que eh, así como acordamos, vamos armando compartido el mapa, ¿les parece? Y ¿Alguien quiere Dale, aportar dale, alguna sí. cosa más? con el tema de la parte económica, también hubo Sí, un antes y un después. Todo empezó Sí. aproximadamente en junio de 1975 con el gobierno de Isabel Perón, donde hubo el famoso Rodrigazo, donde Celestino Rodrigo Sí. hizo un brutal ajuste, donde liberaron los precios, bajó el salario real. Todo esto fue un preámbulo para el golpe de Estado después del 76 con Videla. Y bueno, el ministro de Economía de Videla era el expresidente de Hacendar, una gran empresa nacional. Y lo que fue la aristocracia financiera, que es lo que llama Asborno, se trata de que el gobierno, junto con el ministro de Economía, le da mucho poder a las empresas nacionales e internacionales que influían directamente en las decisiones del gobierno. Y las consecuencias que traía esto era que muchos ganaban poco y unos pocos ganaban mucho. Y entonces aumentó mucho la pobreza, hubo muchas fábricas que cerraron, hubo mucha desigualdad en esa época. Igual, Así que igual. bueno, Hay eso. mucha gente que no tenía acceso a las mismas cosas que otros, digamos, como a las universidades, porque Sí, el que no podía pagar una universidad privada, o sea, que sea católica, no tenía acceso o era totalmente peligroso porque los reprimían. Entonces, bueno, ahí había un punto importante, o sea, no podían acceder porque era peligroso. Solamente accedía el que podía pagar una ujú, facultad privada religiosa, porque tiene que ser eso, tiene que venir de esa rama de la religión. Entonces una cosa va llevando a la otra. sí, Lo total, económico influye totalmente en lo ideológico, porque si no te podés educar, obviamente que va a haber herramientas que te van a faltar para poder pensar. totalmente, sí. O sea, se hizo un vaciamiento total de la cultura, digamos. Ellos querían que la gente no piense, y es lo que tenemos que defender hoy en día, tenemos que defender eso. Pienso que como para terminar, o sea, para que nos quede algo, una reflexión es eso, decir, bueno, no hay que perder esto de nuevo como pasó en esa época, que en este momento que estamos transitando se está complicando muchísimo, pero bueno, hay que hacerle frente y tratar de combatir a esta gente que quiere ir en contra de la cultura y de que la gente pueda pensar y que pueda abrir su cabeza. La libertad de Sí, expresión también, que Exactamente. supuestamente tenemos, pero no es tan así. Y no, porque si no tenés no te dan las herramientas del Estado para poder ingresar a un sistema educativo como corresponde, ya se nos complica, porque no mucha gente tiene la posibilidad de estar pagando una carrera por mes. Con los sueldos que tenemos y demás, se nos complica muchísimo. Entonces, bueno, es más o menos como que hay cosas que están sucediendo que pasaron también en esa época. Capaz que no tenemos la represión, pero bueno, capaz que por abajo de la mesa hay cierta y represión. características propias del neoliberalismo. Claro. La educación Entonces, como bueno, servicio esencial, son características propias que hoy por hoy en día se están volviendo a a tomar. utilizar. Exacto. Esperemos no volver a caer en lo mismo, no creo que sea de la misma forma, pero bueno, en cierto modo hay algo ahí que tenemos que ponernos cuando a pensar hablamos, y luchar. sí, que cuando hablamos del neoliberalismo se tiende a hablar de que el Estado está ausente y no, todo lo contrario. El Estado se vuelve una herramienta para beneficiar a cierto grupo que tiene como intereses económicos. Así como sucedió en la época de la dictadura militar, quizás de alguna Exactamente. manera está sucediendo también hoy.
y no lo tienen que hacer quizás con las mismas herramientas coercitivas, pero nada, la dictadura no lo hizo Sí, solamente sí, con Argentina. no, sí, no, porque poco que nos sacaron el derecho a la huelga, nos han sacado ya, fuimos perdiendo montones de cosas que fueron ganadas durante la lucha. Y creo que bueno, que ahí es donde no tenemos que bajar los brazos y volver a salir.